prostitución, tráfico de órganos, drogas, cigarros, residuos tóxicos, farmacéuticos, armas. Sin mencionar la corrupción, evasión fiscal, lavado de dinero, terrorismo. La globalización de nuestra economía significa que el crimen se vuelva internacional. Y la revolución digital nos ha traído el crimen cibernético. Solo hay una organización internacional que une a la policía de los 5 continentes. Se llama Interpol, y su tarea es liderar la batalla contra estos tipos de crimen. En 1914, el primer Congreso Internacional de la Policía Criminal se celebró en Mónaco. 24 países establecieron los principios fundamentales de la cooperación policíaca internacional. El concepto de la Interpol nació. 100 años después, es una respetada y prestigiosa organización. Pero, ¿qué es lo que sabemos sobre ella en realidad? La Interpol tiene su propio mito, y eso es muy útil. Yo nunca destruiría un buen mito. En realidad, no existe nada parecido a un detective de la Interpol saltando sobre techos y arrestando personas como Tom Cruise. La realidad es mucho más mecánica y compleja que eso. La Interpol tiene una misión, y aunque no se parece al mito, es coordinar el intercambio de información entre las fuerzas policíacas de sus 192 países miembros. Pero con tantos estados diferentes involucrados, algunos más democráticos que otros y usualmente con diferentes intereses, una organización policíaca internacional puede ser difícil de coordinar. La Interpol sufre de un presupuesto que es totalmente insuficiente para lo que quiere hacer. Así que en el 2011 creó asociaciones financieras con varias multinacionales, instituciones y gobiernos. Esto nos hace preguntarnos cómo son usados esos fondos. Pero si la organización se tiene que vigilar a sí misma, ¿cómo puede mantener su integridad y evitar conflictos de interés? Parlamento Europeo, 4 de octubre de 2017. Señorita Ward, creo que todos estamos de acuerdo en que la Interpol y la cooperación policíaca más allá de las fronteras son muy importantes para nuestra seguridad. Sin embargo, cuando los regímenes no democráticos abusan de la Interpol para silenciar y perseguir voces legítimas y defensores de los derechos humanos, deberíamos preocuparnos. La Interpol no puede ser un Estado dentro de un Estado. Debe haber monitoreo. En lo que sea que haga, debe respetar las libertades fundamentales y la información personal. Si hay abusos en el sistema de la Interpol, le corresponde a la Interpol implementar medidas necesarias para prevenir esos abusos en sus procedimientos. Desviación, manipulación, abuso. El Parlamento Europeo ha iniciado el debate sobre los avisos rojos, alertas emanadas por la Interpol, siguiendo el reciente cuestionamiento de Doğan Akınlı, un escritor alemán de origen turco, arrestado por la policía española en agosto de 2017. Su arresto fue el resultado de una alerta roja de la Interpol solicitada por Ankara. Doğan Akınlı es mayormente conocido por sus opiniones acerca del genocidio armenio y los derechos kurdos. Lyon, Francia. Sede de la Interpol. Centro de Comando y Coordinación. Conectar a la policía por un mundo más seguro. Ese es el lema de la Interpol. Y en el corazón de la cooperación policial, así como todo el alboroto que la rodea, están esos avisos rojos. Es lo que le ha dado a la Interpol toda su notoriedad. Cuando un país tiene individuos que pertenecen a organizaciones terroristas o criminales, nos proporciona su identidad, fotos, huellas digitales, etc. Así que desde el momento que el aviso es enviado, es visto por los 190 países miembros. Y eso significa que un individuo puede ser arrestado en un chequeo de rutina en cualquier parte del mundo. Los avisos vienen en 8 diferentes colores, pero los rojos son los más conocidos. Tan pronto como un país miembro señala un criminal, una ofensa, un escape, una amenaza, la Interpol envía un aviso rojo. Es una alerta que puede iniciar una búsqueda a nivel mundial. Los avisos rojos son una herramienta tratada y probada, pero hay 5 veces más avisos hoy en día que los que había hace 10 años, 2.343 en 2005, comparados con 12.787 en 2016.
¿Es algo por lo que deberíamos preocuparnos? El año pasado enviamos cerca de 10.000 solicitudes, avisos rojos, avisos de búsqueda. De 1 a 2% de ellos fueron contestados. 1 a 2% que representan decenas o quizás cientos de órdenes de arresto, a pesar de que el artículo 3 de la Constitución de la Interpol al que se refieren, como la cláusula de neutralidad estipula. Está estrictamente prohibido que la organización realice cualquier intervención o actividad de carácter político, militar, religioso o racial. Creo que las sanciones presupuestarias son quizás la mejor medida para impedir que estos países utilicen mal los avisos rojos. Yo sugerí, por ejemplo, que los países pagaran por el aumento de los costos que producen al abusar del sistema. Esa era una de las posiciones que teníamos. La Interpol debe aumentar la cantidad de personal para realizar investigaciones más serias sobre todos estos temas. Sancionar a los abusadores podría ser una solución. Los problemas financieros de Interpol son un hecho bien conocido. Puede que sea la segunda organización internacional más grande después de las Naciones Unidas, pero su presupuesto no coincide en absoluto con su renombre. Las contribuciones combinadas de los 192 países miembros ascienden a poco más de 157 millones de dólares. En comparación, el presupuesto del FBI es más de 7.000 millones. Eso es 60 veces más presupuesto. Así que ahora mismo la Interpol tiene un déficit presupuestario. Hemos reducido nuestro presupuesto operativo, hemos reducido nuestro presupuesto de viajes y hemos congelado esencialmente las nuevas contrataciones. Desde que me uní, hemos contratado a 3 personas. Así que ha sido bastante difícil y eso es un gran cambio porque no creo que la Interpol haya tenido que operar con presupuesto tan reducido en toda su historia. Así que depende de Jürgen Stock, el secretario general de la Interpol, elegido a finales de 2014, hacer cumplir el nuevo régimen de austeridad. Es todo un reto enfrentarse a una institución cuyo antecesor soñaba con una organización omnipresente, ineludible e indispensable, con un presupuesto que igualar. Ganar su confianza, la confianza de mi personal y actuar en el mejor interés de la organización han sido mis prioridades como secretario general. Ronald Noble pasó 14 años al frente de la Interpol. Llegó a Lyon, en Francia, a finales de 2000 y cambiaría todo a su llegada. Pero la agitación comenzó el 11 de septiembre del 2001. Ronald Noble había sido director de la Interpol durante menos de un año. Cuando el 11 de septiembre sucedió, nadie nos llamó. Nadie nos llamó para pedir ayuda. Nadie nos llamó para alertarnos sobre estos ataques terroristas. Lo escuché por primera vez de mi hermano. Después del 11 de septiembre, nos pusimos en funcionamiento. Ayudamos a los Estados Unidos a intercambiar información. Y decidimos que la luz nunca se apagaría en la Interpol. El 11 de septiembre fue el momento por excelencia de la Interpol cuando la Interpol se dio cuenta de que fue excluida de toda consideración durante los ataques terroristas. Creo que la magnitud de la pérdida de vidas realmente afectó a los responsables de la formulación política y a los líderes de la aplicación de la ley en todo el mundo. Debes pensar de manera diferente si va a tener éxito. Durante los próximos 10 años, Ronald Noble revisó completamente los métodos de trabajo, las comunicaciones y las declaraciones de misión de la Interpol. Estaba complacido con sus reformas y no se avergonzaba de dejar que la gente lo supiera. Juntos podemos detener el crimen. Se abrió un centro de comando y coordinación para brindar apoyo las 24 horas del día a los países miembros, mientras que un sistema de comunicación global llamado I-24/7 permitía intercambiar información de forma segura y acceder a las bases de datos de la Interpol en tiempo real.
Estas innovaciones serán costosas. Ronald Noble aumentó el personal de Interpol de 380 a 800, pero su presupuesto no aumentó. Así que el secretario general hizo todo lo posible para obtener la financiación que necesitaba para todas las misiones que había planeado. Es crimen organizado global y actividades contra el crimen. Son tareas masivas. ¿Y le da $50 millones para operar globalmente? Los gobiernos deberían avergonzarse. Todos los gobiernos, incluido el francés, que es el anfitrión de la Interpol, Australia, Estados Unidos. Ellos financian esta pequeña organización y le asignan la tarea de apoyar a la policía para combatir el crimen organizado y el terrorismo. En octubre del 2008, la Asamblea General de la Interpol número 77 se celebró en San Petersburgo. En su discurso de apertura, Ronald Noble se dirigió al entonces primer ministro Vladimir Putin. Señor primer ministro, pido personalmente a todos los jefes de Estado, de gobierno y a todos los países miembros de la Interpol que actúen de manera rápida y decisiva para apoyar la iniciativa de seguridad global de la Interpol para el siglo XXI. La creación de un fondo de $1.000 millones para apoyar y fortalecer a la Interpol. 15 veces su presupuesto, una suma enorme, sin embargo tan pequeña en comparación con los cientos de miles de millones de dólares de las donaciones del gobierno para recuperarse después de la crisis financiera. En otras palabras, insisto que la lucha mundial contra el terrorismo y la delincuencia internacional se aborden con la misma pasión y compromiso que las naciones de todo el mundo están demostrando para resolver la crisis económica a la que nos enfrentamos. Seis años después, 18 de junio de 2014. ¿Cuál es tu presupuesto actual? $80 millones. Es muy poco. No es mucho, ¿verdad? Me dijiste, ¿recuerdas? $1.000 millones. Y me metí en problemas. ¿Dices estar preparado para recibir $1.000 millones? Todavía quiero $1.000 millones. Aún creo que deberían ser $1.000 millones y es fácil de ¿Quién te defender. impide conseguir $1.000 millones? Nuestros países miembros están preparados para gastar miles de millones, decenas de miles de millones en guerras y en otras formas de hacer que el mundo sea más seguro, pero no quieren gastar una fracción de eso para tratar de prevenir el crimen. Y aunque parezca obvio que solo la cooperación internacional puede hacer frente a una amenaza internacional, ¿por qué los países miembros, o al menos los más ricos, no están más dispuestos a financiar la Interpol? El desafío al que nos enfrentamos es que las cuotas de los miembros, los 52 millones, en realidad provienen de los propios presupuestos de las fuerzas policiales. Normalmente esto no proviene de los gobiernos en sí mismos, sino de los estatutos de la policía en todo el mundo. Las fuerzas policiales, muchos de ellos, han estado enfrentando recortes en los últimos años. La austeridad global significa que simplemente no hay dinero para todos. Esa es la realidad. ¿Pero fue la falta de dinero la única explicación para la renuencia de los países miembros a contribuir? Hay algo que no puede ser pasado por alto. Es un problema con cualquier institución supranacional: la pérdida de la soberanía. ¿Qué sentido tiene financiar una institución creada para coordinar el intercambio de información y crear una base de datos amplia si estás convencido de que compartir esa información podría ser un peligro para la seguridad nacional? ¿Cómo puedes estar seguro de que tus datos particulares no caerán en las manos equivocadas? Cuando ves que en muchas bases de datos nacionales de ADN hay literalmente millones de perfiles, pero en la Interpol solo hay menos de 200,000, entonces puedes ver que hay un problema real al compartir a nivel internacional. La base de la cooperación policial internacional es la reciprocidad. No se puede. Es muy difícil si una fuerza policial dice, simplemente me reuniré con todas las demás fuerzas policiales del mundo, pero no compartiré nada cuando se me solicite. Si demasiados países tomaran esa posición, no habría cooperación policial internacional. En el 2010, Ronald Noble fue reelegido con una mayoría abrumadora para un tercer mandato como jefe de la Interpol. Sabía que sería su último mandato y haría todo lo posible para acercarse a la cifra de $1.000 millones que aún estaba exigiendo. Al fallar eso después de muchos años, lógicamente se decidió por agrupaciones público-privadas para un método alternativo de lograr el tipo de presupuesto que necesitaba la Interpol.
Las asociaciones público-privadas o APPs estaban de moda. Una solución que el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones estaban fomentando enérgicamente. Entre el 2010 y el 2015, mientras que las contribuciones de los países miembros solo aumentaron en un 6.5%, la inversión privada subió a niveles vertiginosos, de hecho hasta un 750%. Buen día, señor. Buenos días. Cuando hay dinero privado involucrado en cualquier forma de investigación, creo que eso representa una amenaza para la independencia de la justicia. ¿Con quién estamos tratando? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Cuáles son los objetivos de esta empresa o federación? ¿Cómo podemos estar seguros de que están trabajando de forma completamente independiente y sin ningún favoritismo? Si bien la reputación y confiabilidad de la Interpol son cruciales para todos los Estados miembros, creemos firmemente que las actividades relacionadas con las asociaciones público-privadas siempre deben ser compatibles con los principios, objetivos y actividades de la Interpol. Fue una advertencia real, una llamada de atención para el jefe de la Interpol y no fue por cualquiera. La carta llevaba las firmas de bastantes jefes de policía europeos: Alemania, Holanda, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Noruega, Suecia. Desde junio del 2012, todos habían estado preocupados por los conflictos de intereses, incluso por la interferencia de algunos de los socios de la Interpol. Desde el punto de vista de Alemania, el sector privado siempre ha sido un punto particularmente sensible. Debe asegurarse realmente que no es el dinero el que elige los proyectos, sino los proyectos los que determinan qué fondos se necesitan. Esta desconfianza había comenzado un año antes con una de las primeras asociaciones que iba a ser, por decirlo de alguna manera, explosiva, con la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Chris Eaton fue pieza clave en este proyecto. Es australiano y tenía 58 años cuando dejó la Interpol, donde había sido director del Centro de Comando y Coordinación, una parte vital de la organización. Era un puesto eminente, pero que él abandonó fácilmente para convertirse en jefe de seguridad de la FIFA. Su misión ahora era analizar el problema cada vez mayor del arreglo de partidos. Pero la realidad es que la mayoría de las casas de juego que están siendo estafadas por estos criminales están en los grandes partidos, porque apuestan en partidos amistosos internacionales. Grandes competencias, aquí es donde se juega la gran olla de dinero y donde las mayores ganancias provienen de los delincuentes. Para entender cómo sucedió todo, tenemos que regresar al 2010 y al 2011, al momento en que lo que ellos llamaban arreglo de partidos estaba empezando a convertirse en un problema importante. Si los fanáticos ya no podían estar seguros si era un partido real, el fútbol perdía todo su significado. Ya nadie iría a los estadios. Por eso era importante resolver este problema. Especialmente la FIFA, que obtenía sus principales ingresos de los derechos de transmisión televisiva. El arreglo de partidos hacía que menos personas asistieran a los juegos, menos televidentes y por consiguiente menos derechos de transmisión. No olvidemos el volumen de este negocio, solo por los Juegos de la Copa del Mundo, casi $1.000 millones para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, más de $3.000 millones para Brasil 2014. Luego negocié con Ron Noble y con Jerome Balk que la FIFA invirtiera en la Interpol. Porque para mí era claro que la FIFA necesitaba el aporte de la policía para hacer más efectivo el esfuerzo en contra del arreglo de partidos. Adelante, por aquí. Claro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. El 9 de mayo del 2011, Chris Eaton y Ronald Noble se reunieron en la sede de la FIFA para celebrar el matrimonio de la Organización Internacional de Policía Criminal y la Federación Internacional del Deporte más popular del mundo, con una donación de más de $20 millones a lo largo de 10 años. En ese momento todos estaban sorprendidos. Yo misma pensé, ¿la Interpol? La Interpol nunca me había interesado realmente. Y sucedió en el preciso momento en que el presidente Blatter y la FIFA estaban siendo atacados por todos lados. La reciente campaña de los medios de comunicación británicos sobre los rumores de corrupción en torno a los miembros de la FIFA ha aplastado las esperanzas inglesas.
Este asunto, además de muchos otros, llegaron a las noticias 6 meses antes de que se firmara la asociación y no fue planteado ni por una fuerza policial ni por una agencia de inteligencia. Y el ganador es... Qatar es la gran sorpresa del día, aunque la oferta de Qatar no fue la peor calificada del sorteo. ¿Cómo podría la Organización Internacional de Policía Criminal asociarse con una institución que ya estaba bajo tanta sospecha? ¿Cómo podrían decir que no sabían? Es algo que nunca pude entender. No era posible que yo supiera más que el propio Noble. Fue ridículo. Él debió haber sabido. Y el acuerdo será firmado por el presidente de la FIFA y el secretario general de la Interpol. La firma fue solo 3 semanas antes del Congreso de la FIFA número 61. Sepp Blatter buscaba un cuarto mandato como presidente de la Federación Internacional. Y por supuesto que aparecer en público con el secretario general del Interpol, en ese momento en particular, fue un regalo de los dioses. Él está aquí y no se irá. Sepp Blatter fue reelegido presidente de la FIFA a pesar de las objeciones de Inglaterra, debido a las sospechas de corrupción en torno a la organización de la Copa del Mundo del 2022 y las divisiones dentro de la propia institución. Es así como Sepp Blatter fue reelegido. Durante los meses y años siguientes, las historias de escándalos en la FIFA fueron una bola de nieve, pero ya hablaremos de eso. La asociación proporcionó un aire de integridad y ayudó en la reelección, más $20 millones para luchar contra el arreglo de los partidos y aferrarse a varios miles de millones en fondos de los derechos televisivos. Y en la presentación del contrato con Ron Noble, Sepp Blatter dijo esta cosa maravillosa que me parece muy reveladora. Y quién sabe, esto podría convertirse en el ala de inteligencia de la FIFA. Y Ron Noble, el futuro jefe de inteligencia de la FIFA, estaba sentado a su lado y no dijo nada. Intriga, dudas, especulaciones. Pero la pregunta seguía siendo, ¿cómo podría una asociación privada simplemente invertir millones sin retorno? Cuando, por ejemplo, Philip Morris International invirtió 15 millones en la lucha contra el contrabando de cigarrillos, tenía otros intereses en mente el principal fabricante de tabaco del mundo, además de detener el tráfico que estaba dañando sus ganancias y contra el cual ya se había manifestado. Los traficantes de tabaco son el tercer mayor proveedor mundial de cigarrillos. Comercializan alrededor de $600 mil millones de cigarrillos ilegales cada año. Esto significa que los fabricantes y minoristas legales están perdiendo ventas, mientras que a los gobiernos y los contribuyentes se les roban entre 40 y 50 mil millones de dólares al año. Dinero que podría financiar importantes servicios públicos y ayudar a las comunidades locales. Al trabajar juntos, la industria legal, la fuerza policíaca, los gobiernos y la sociedad civil, podemos detener el comercio ilegal de cigarrillos. Juntos podemos detener los cigarrillos ilegales. Una estrategia muy convincente de Philip Morris. Todo lo que la sociedad podía lograr, todas las cosas buenas que nuestros niños podían tener, si no fuera por el contrabando de cigarrillos. Entonces, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud se vio amenazada cuando se anunció esta asociación? Hasta el punto de rechazar el estatus de observador de la Interpol en su conferencia sobre el control del tabaco. A lo largo de los últimos 15 años, la industria tabacalera ha logrado convencer a los gobiernos de todo el mundo, agencias internacionales como la Interpol, incluso a la Organización Antifraude, de que, en lugar de ser un proveedor de un producto ilícito, en realidad es una víctima del comercio del tabaco ilícito y parte de la solución. Nada más lejos de la realidad. ¿Cómo pudo la Interpol y su secretario general firmar un acuerdo con Philip Morris, sabiendo que desde 1989 hay 80 millones de documentos que atestiguan todas las fechorías de la industria tabacalera? Demuestran que la industria no ha respetado la ley y que ha colaborado conscientemente con organizaciones criminales. Hay que preguntarnos eso. Para tener una idea de lo incongruente que fue esta asociación, solo hay que recordar que en el apogeo de la conexión Montenegro, la industria tabacalera en realidad estaba cooperando con la mafia italiana y balcánica para suministrar contrabando.
Tanto así que en el 2004, Philip Morris International acordó pagar $1.2 millones a la Comunidad Europea para evitar ser llevado a los tribunales. En la conferencia de prensa posterior a la firma, el periodista de Le Monde, Philippe Ricard, desafió al jefe de Philip Morris International, André Calantzopoulos. ¿Podría decirnos, ahora que no tiene que temer a los tribunales, si Philip Morris estuvo involucrado en el pasado reciente en el contrabando de productos auténticos? Todas estas acusaciones formaban parte de un litigio en curso entre nosotros y la Unión Europea. Y como dije, todos podemos tener nuestra propia opinión sobre los méritos de este caso. La realidad es que decidimos dejarlo atrás, y este es un acuerdo que se trata de mirar hacia adelante. Y creo que es un acuerdo único por su naturaleza. Pero ¿cómo ayudaba esto a los fabricantes que proveían el comercio de contrabando con sus propios productos? En primer lugar, los cigarrillos se venden mucho más baratos porque tienen impuestos. Entre más baratos son, más venden, y particularmente se vende más a los jóvenes. Y los documentos de la industria del tabaco también dejaron en claro que es realmente importante tener cigarros baratos para los jóvenes, o no adoptarían este hábito mortal. Oficina aduanal, Múnich, Alemania. En total, Philip Morris International y otros 3 gigantes del tabaco pagarían a la Unión Europea más de $2.000 millones. Con este acuerdo, la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, las aduanas y la UE y la industria del tabaco podrían cooperar en la lucha contra el contrabando de cigarrillos. Pero cuando se trata de contrabando de cigarrillos hay 3 categorías. Cigarrillos falsificados, a menudo de mala calidad. Cigarrillos reales, pero robados o caídos de un camión. Y los blancos baratos, también conocidos como blancos ilícitos, que son cigarrillos producidos legalmente en un país para ser vendidos en el mercado negro de otro. Y lo importante es saber cuál de estos tipos de tráfico es el objetivo del acuerdo entre la Interpol y Philip Morris International. Este acuerdo realmente se trata de abordar la falsificación, y la falsificación es solo un elemento del comercio ilícito de cigarrillos, y es el elemento más pequeño. Hay un problema mucho mayor con el producto de las compañías tabacaleras que termina en el mercado ilícito. Están invirtiendo dinero en la Interpol para que la Interpol pueda hablar sobre el comercio ilícito de tabaco y representar los problemas del comercio del mismo que las compañías tabacaleras quieren ver representados. Toda la información que tenemos sobre el tráfico trata en su totalidad y directamente de la industria del tabaco. Esto, por supuesto, hace que el asunto sea más complicado. Quiero decir que se ha producido una dudosa simbiosis entre la industria tabacalera y el Estado. Las compañías tabacaleras han tomado el control de la lucha contra el contrabando de cigarrillos, el comercio ilegal que estaba perjudicando sus ganancias y tenían económicamente todos los intereses en la lucha. Montenegro, Kosovo, Serbia, Italia. Hoy en día el contrabando continúa. Y es gracias a la cooperación pasiva que la Interpol ha tenido y se ha manifestado como un observador pasivo en las convenciones antitabaco. Cada asociación es única. La Interpol puede estar involucrada en una asociación activa. Pero ¿qué pasa si esa asociación no solo pretende distorsionar o influir en la realidad, sino también eliminar la competencia de la que dependen millones de vidas? Hola, hermanos y hermanas. Tenemos un gran problema aquí. Es hora de que dejes los malos hábitos. La medicina de mala calidad, las armas mortales que están matando a todos nuestros ciudadanos, matando a todas nuestras mujeres y hombres.
Este video de sensibilización forma parte de la campaña de la Interpol contra los medicamentos falsificados y para enaltecer el mito de la Interpol. Sanofi, la compañía farmacéutica líder en Francia, anunció estas cifras. 1 de cada 10 medicamentos vendidos en el mundo fue falsificado. Era el negocio más lucrativo del mundo, muy por delante de la prostitución o la marihuana. En el 2014, la medicina falsificada presentó un mercado de $200 millones. Razón suficiente para luchar contra este crimen organizado. Los medicamentos falsos pueden ser completamente ineficaces o bien muy peligrosos. ¿Quién podría objetar una colaboración que tuviera como objetivo erradicar un comercio responsable de cientos de miles de muertes al año? Estamos en una pelea que es bastante compleja, donde el rol de Interpol ha sido más bien de denigrar los medicamentos con argumentos que son falsos absolutamente, porque no estamos hablando desde el punto de vista sanitario. Lo único que se necesita es que el medicamento cure. En el fondo de esta confrontación estaban las patentes que otorgaban a las empresas un monopolio de 20 años y todas las ganancias, pero únicamente en el país donde se registraron y reconocieron las patentes. En otros lugares, cualquier persona puede fabricar, vender o consumir legalmente sus genéricos. Los medicamentos genéricos son medicamentos legalmente autorizados y salvan vidas, porque son el mismo producto que el medicamento original. Sin embargo, los medicamentos falsos no están regulados y no hay garantía de que contengan la dosis correcta de su principio activo. Y eso es si no son venenosos. Mientras que los medicamentos genéricos son supervisados y salvan vidas. De cualquier manera, desde el punto de vista de los laboratorios farmacéuticos, los genéricos son la competencia y les gustaría deshacerse de ellos. El 10 de noviembre del 2011, Ronald Noble estuvo en Madrid. La prensa no fue informada de su visita, lo que parece extraño para este operador de medios veterano. Se reunía ahí en Madrid con miembros del grupo Dolder. Esta organización reunió a no menos de 29 de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo. Y el jefe de la Interpol terminó su discurso con estas palabras. La Interpol entiende la sensibilidad de su lucha contra la amenaza que representa el tráfico mundial de productos farmacéuticos falsificados. La organización que tengo el honor de liderar aprovecha sus recursos para desarrollar una estrategia múltiple para proteger sus intereses corporativos y la seguridad de millones en todo el mundo. Y ahí es donde la misión de Interpol se confunde un poco. La protección de la seguridad de millones de personas y la protección de los intereses de la industria farmacéutica ¿realmente van de la mano? ¿La Interpol hace la distinción entre medicamentos falsificados y medicamentos genéricos? ¿Se está luchando contra la falsificación para salvar vidas o para proteger los intereses financieros de Big Pharma con el riesgo de privar una parte completa de la población de medicamentos? Esta guerra de patentes llegaría a su punto crítico en la India. Mumbai. Interpol también vino aquí. Se reunió con nosotros y en medio de la discusión dijeron, todo lo que vendes en India es una falsificación. Así que dije, disculpe, ¿me puede explicar? Porque en la legislación india estos productos no están patentados y lo que estamos vendiendo no es falso. Lo que estamos vendiendo son medicamentos genéricos genuinos. La India tenía su propia legislación. Pasó por alto ciertas patentes, por lo que no tuvo que esperar 20 años para comenzar a producir sus propios genéricos. Los medicamentos producidos en la India estaban entre los más baratos del mundo y fue uno de los pocos países con todas las facilidades necesarias para fabricar grandes cantidades de medicamentos genéricos de alta calidad.
Las compañías indias desempeñan un papel importante en facilitar el acceso a la medicina, especialmente en los países en desarrollo. Para ser más precisos, el 92% de los medicamentos contra el VIH provienen de la India. Y ahora apoya a los programas globales de tratamiento del VIH. Apoya alrededor de 15 millones de pacientes. El 84% de las necesidades de medicamentos son medicamentos que se compran en la India. En cualquier caso, Ronald Noble formó la asociación con Big Pharma en marzo de 2013. $5 millones en 3 años. La Interpol como agencia no está exenta de las obligaciones internacionales de derechos humanos. Al aceptar estos recursos financieros y trabajar en nombre de las grandes corporaciones transnacionales farmacéuticas que tienen un rol dudoso en comprometer el acceso a la atención médica en todo el mundo. Yo creo que no va a tardar el momento en que se va a hablar de un crimen, porque realmente es de una acción criminal, en la medida que hay gente que se está muriendo en los países y que un medicamento de alto costo es un bloqueo totalmente y puede ocasionar la muerte. Lyon, Interpol, Centro de Comando y Coordinación. Las personas que se automedican aún encuentran estos productos. ¿Qué hay de los cardiovasculares? Puede ser difícil negar la efectividad de algunas campañas, como esta contra la venta en línea de drogas ilícitas. Pero en el otoño del 2016, Jürgen Stock anunció que la Interpol no renovaría su asociación con la industria farmacéutica. Llegamos a un acuerdo mutuo y deseamos continuar esta cooperación. Pero la Interpol ya no aceptará ningún dinero adicional de la industria farmacéutica. Lo más importante es que deben ser las autoridades policiales las que tomen las decisiones y que su independencia y neutralidad no deben ser cuestionadas. Y es importante que no haya conflictos de intereses. Entonces, ¿qué podemos leer entre líneas? ¿Que la Interpol había perdido su control en la lucha contra las medicinas falsas? Las discusiones secretas entre las compañías de Big Pharma hoy en día tratan de extender la vida de sus patentes. Cada año adicional trae miles de millones. Cuando se trata de intriga, Philip Morris parece haber encontrado a su igual. Muchos de los involucrados en la lucha contra el contrabando de cigarrillos, incluida la OMS, abogaban por códigos rastreables que permitirían rastrear un paquete de cigarrillos y hacer un mapeo de sus exportaciones para asegurarse de que no escapara de pagar impuestos. La elección de la Interpol fue clara. Co-Identify, un código de 12 números en los paquetes de cigarrillos. Ronald Noble aceptó la idea al promocionarla en varias conferencias internacionales. Incluso prometió que formaría parte de algunas de las bases de datos de la Interpol. Esto no podría ofender a nadie, si no fuera por el hecho de que el sistema de rastreo fue desarrollado por Philip Morris International. Puede haber estado navegando con otra bandera y haber sido rebautizado como Inexto, pero aún podría hundir a la Interpol en un nuevo conflicto de intereses. Pone a la industria tabacalera, que ha estado involucrada masivamente en el contrabando de cigarrillos, al control de un sistema que busca brindar soluciones al contrabando de cigarrillos. Y esto es lo que dijo la OMS sobre Co-Identify. Imagina que eres un granjero y que tus pollos están desapareciendo. Se te acerca un zorro que te ofrece un sistema de rastreo de alta tecnología para que puedas rastrear a los pollos y descubrir quién se los está robando. En el 2016, Philip Morris vendió legalmente 813,000 millones de cigarrillos, lo que representa un ingreso de 80,000 millones de dólares. 17 millones en 3 años, o 5 millones al año. Ese fue el precio de su asociación con la Interpol, un aliado que tenía en el momento de la firma 190 países miembros. Ronald Noble siempre ha negado el cabildeo.
Para el Departamento Antitabaco de la MOS, el conflicto de intereses nunca había estado en duda. Jürgen Stock terminaría la sociedad y no la renovaría. Lo mismo con la industria farmacéutica. Sin embargo, el acuerdo con la FIFA iba a durar hasta el 2021. Tuvo un final muy colorido y no sin consecuencias. ¿Por qué el arreglo de partidos se extiende tan ampliamente en todo el mundo? Para el 2015, la Interpol y la FIFA habían estado felizmente casados durante 4 años. En mayo de ese año, todos los altos directivos de la FIFA se reunieron en el Congreso de Zúrich para elegir a su nuevo presidente, Sepp Blatter, que entonces tenía 79 años, deseaba un 5º mandato. Pero 3 días antes de la votación, en el centro de Zúrich, la policía interrogó uno a uno a varios directores de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol. La policía llegó al amanecer al hotel donde los líderes de la federación se preparaban para elegir a su nuevo presidente el viernes. Entre los entrevistados se encontraban Jeffrey Webb, de las Islas Caimán, y Eugenio Figueredo, de Uruguay, ambos miembros del comité ejecutivo, y Jack Warner, de Trinidad y Tobago. Estos arrestos no pudieron haber ocurrido en un lugar mejor. El hotel más caro en una de las ciudades más caras del mundo. Y a las 6 en punto. Tocaron la puerta. No, yo no he pedido el desayuno. No, váyase. Gloria todavía estaba conmigo. Póngase su ropa. Duró 1 hora aproximadamente. Y estábamos tan asustados. La FIFA fue engañada por el acuerdo con la Interpol, porque pensaron que no se le daría atención a sus crímenes y que podrían seguir cometiéndolos. Lo que yo sabía y ellos no, es que el FBI llevaba mucho tiempo siguiendo a la FIFA, haciendo el trabajo difícil y sucio, documento tras documento. ¿Estaba la Interpol detrás de estos arrestos? La respuesta es un no rotundo. Los interrogatorios fueron el resultado de un intercambio bilateral entre la policía suiza y el FBI estadounidense. Pero aquí está la ironía de esto. La Interpol emitió 6 órdenes de arresto para otros miembros de la FIFA. Claramente, la organización se colocó en una posición en la que tuvimos que emitir avisos rojos para algunos de los ejecutivos y ex ejecutivos con los que teníamos un acuerdo de asociación. Incluso si no tienes dinero, eso no es excusa para actuar estúpidamente. Y si me preguntas, la asociación con la FIFA fue estúpida. Es complicado, pero es cierto que algunos países eran muy reticentes al principio. Por mi parte, soy francesa y es cierto que realmente no somos expertos cuando se trata de asociaciones público-privadas. Estamos aprendiendo, pero todavía hay dudas. Así estamos en Francia. Alemania, sin embargo, no es un problema para ustedes los ingleses y los estadounidenses. Así que tendemos a decir, muy bien, pero ¿qué pasa con esto y qué pasa con aquello? Hasta que hayamos visto lo suficiente como para saber que hay que detener esto aquí, porque pone en riesgo la reputación de la organización. La reputación de la organización. Con una asociación como esta, ¿cómo no se puede poner en duda la intención declarada de la Interpol para combatir la corrupción? En septiembre del 2015, 4 meses después de poner fin a la asociación con la FIFA, Jürgen Stock creó por primera vez un comité de ética. Trajimos un servicio de asesoría externa, con expertos de la policía y de otras organizaciones internacionales, así como científicos y personas de Transparencia Internacional, quienes nos ayudaron a escribir el libro de reglas. Una vez que asumimos la responsabilidad de las cosas aquí en Lyon, decidimos que no aceptaríamos dinero de la industria del alcohol, la industria del sexo, la industria del tabaco o la industria de las armas. Y en este nuevo comité de ética se creó un nuevo puesto, el de oficial de diligencia. Depende de esta persona juzgar si es ético que la Interpol forme una sociedad o no.
Nos dimos cuenta que cuando más grande es una empresa, más problemas tiene. Entonces, la pregunta para nosotros en la Interpol es, ¿queremos excluir sectores enteros como los productos farmacéuticos, los bancos, Google o quien sea? Porque sabemos que todas las grandes empresas tienen algún tipo de problema en algún lugar. En el aspecto comercial todo parecía estar bien, pero todavía había algunos asuntos que podrían causar nuevos problemas para la organización. Y esta vez, en la Asamblea General número 81 de la Interpol en Roma en el 2012, exactamente 18 meses después de firmar la asociación con la FIFA, la Interpol se involucró con un estado, el de Qatar. $10 millones para reforzar la seguridad en todos los grandes eventos deportivos en los próximos 10 años, que culminaría en la temida Copa Mundial de Qatar 2022. Habían terminado la asociación con la FIFA. Entonces, ¿por qué ahora lo hacían con Qatar? ¿Lo había examinado el Comité de Ética de la Interpol? En primer lugar, es importante señalar que yo realizo evaluaciones sobre el dinero que proviene del sector privado. Si es Qatar, es público. ¿Entonces no haces preguntas? No. ¿Aunque haya sospechas de corrupción? No realizo la diligencia en los gobiernos miembros o en los estados. No se investigan los Estados miembros con los que la Interpol firma asociaciones e iniciativas que podrían llamar la atención. En un momento en que toda Europa se estaba derrumbando por la evasión fiscal, Ronald Noble creó en el 2013 una fundación en Ginebra, la Fundación para un Mundo Más Seguro de la Interpol. Su objetivo es recaudar fondos para la organización y para eso se necesita un prestigioso consejo administrativo. Tenía figuras como Sheikh Mansour, viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, Kang Seng-wong, ex viceprimer ministro de Singapur, Elias Moore, un exministro libanés, Carlos Ghosn, CEO de Renault y Nissan, y el príncipe Alberto II de Mónaco. Cuando observas a los miembros de la junta directiva de la fundación, hay personas muy influyentes y altamente calificadas y con gran experiencia en esa junta directiva. Y tener acceso a ese talento no puede dañar a la Interpol en absoluto. No puede beneficiar a la Interpol en última instancia. Cuando iniciamos esta investigación, Stuart Gulliver, director ejecutivo del grupo del banco inglés HSBC, era miembro del Consejo Administrativo de la Interpol. ¿Por qué sintió la necesidad de crear una empresa panameña como persona domiciliada en Hong Kong? Bueno, primero que nada, no hubo ninguna ventaja fiscal para la empresa panameña. De hecho, no tenía ningún propósito fiscal. Era una entidad nominada panameña, con el único fin de permitir la privacidad dentro de mi propia empresa. Entiende cómo se ve hoy, ¿verdad? Entiendo que a las personas les parece extraño, parece muy difícil de creer. Sugiere que podría haber otras razones relacionadas con los impuestos, pero no hubo. Increíble. Increíble. Esta audiencia ante el Comité de Selección del Tesoro del Parlamento británico dio lugar a un artículo en The Guardian. El periódico acusó a Gulliver de tener una cuenta secreta de $7 millones en HSBC de Suiza a nombre de una empresa panameña. Lo leí en los periódicos como todos los demás. Me puse en contacto con el presidente. Expresamos nuestra preocupación acerca de estas acusaciones hechas en el dominio público. La Junta lo discutió. Por lo que sabemos, se tomaron todas las decisiones necesarias. Así fue. La Interpol le pidió a la Fundación que suspendiera a Stuart Gulliver en febrero del 2015, después del artículo de The Guardian. Pero el director de HSBC no perdió su trabajo hasta 18 meses después, mientras ya estábamos investigando todo esto. Sin duda una coincidencia. De cualquier manera, fue reemplazado simplemente por el hombre que estaba sentado a su lado, Douglas Flynn, presidente del mismo banco.
Es una entidad privada que en sí misma no tiene nada que ver con la Interpol. Sí, es la Fundación Interpol, creada para ganar dinero para la Interpol, pero es una entidad diferente. La Fundación Interpol es una entidad totalmente independiente y el Comité de Ética de Interpol no realiza ninguna auditoría en los Estados miembros. En marzo del 2017, los Emiratos Árabes Unidos dieron a la Fundación 57 millones de dólares. Cuando la Fundación recibe de un Estado miembro una donación más o menos equivalente a las contribuciones totales de los 192 miembros, seguramente eso plantea dudas sobre la independencia de la organización. Tenemos una regla en la organización. No queremos que ningún Estado sea demasiado dominante cuando se trata de donaciones suplementarias. Eso significa que hay un límite definido escrito en nuestras reglas. Sin embargo, esta donación que recibimos para la Fundación de la Interpol de los Emiratos Árabes Unidos estuvo por debajo de este límite. Así que pusieron la barra muy alta. Pero no olvidemos que Sheikh Mansour de los Emiratos es miembro del Consejo Administrativo de la Fundación, a pesar de que su apretada agenda no le deja mucho tiempo para ello. Viceprimer ministro, director de una compañía petrolera, miembro de varios consejos administrativos tanto de petróleos como de agua. Además, también ha invertido mucho en los medios de comunicación y es propietario de varios clubes de fútbol, incluido el Manchester City. Gracias a la Fundación, los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en el principal contribuyente estatal de la Interpol. Nunca olviden que una organización internacional está formada por sus países miembros. Y si no funciona, es culpa de esos miembros. Todas estas asociaciones dejan un sabor amargo, y más aún cuando se sabe que estamos tratando con importes que los países miembros podrían pagar fácilmente si quisieran. Y si no lo hacen, es porque no creen que sus misiones sean tan útiles. ¿Qué podemos hacer para que las multinacionales que regularmente evitan tanto al recaudador de impuestos como a los tribunales y continúan dejándonos sin dinero, sean creadas para financiar nuestras propias instituciones?